Estimada doctora María Elena, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo te va? Placer en recibirte en nuestros estudios. Igualmente en ser invitada a este canal. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es, doctora? Bueno, como bien vos empezaste diciendo, son siglas. ¿Y realmente qué es el EPOC? Es una obstrucción irreversible al flujo de aire en las vías respiratorias. El aire generalmente puede ingresar, pero no sale. Se manifiesta bajo dos enfermedades, que realmente es así como lo conoce la mayoría de las personas: el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. ¿Cuál de ellos prevalece? En realidad no tenemos estudios en Paraguay y según las estadísticas mundiales ambas. En realidad suele haber en un mismo paciente un predominio de una de las patologías. Por lo general hay ambas y en los libros de medicina, en los updates, nos muestran como el diagrama de Venn, donde hay un centro donde confluye algo de bronquitis crónica y también hay algo de enfisema pulmonar. Y en ese sentido, ¿qué es el enfisema? El enfisema es esa estructura respiratoria al final del árbol bronquial se va dilatando y se va destruyendo la arquitectura de sus paredes. Por lo tanto, el intercambio gaseoso que tiene que haber con una pared saludable, normal, desaparece. En la bronquitis crónica, sin embargo, ¿qué es lo que va prevaleciendo? Un epitelio respiratorio en el que existen muchas glándulas, en el que existe mucha inflamación y por ello se explica la sintomatología del paciente. ¿Cuál es la epidemiología del EPOC? Bueno, la epidemiología del EPOC básicamente lo que nos dicen actualmente, ¿verdad? Los que producen información médica, es que es, primero aclarar que es una enfermedad progresiva, es decir, lleva lentamente a la muerte al paciente. Vos dijiste una palabra en el bloque anterior que me gustó mucho, irreversible, y ahora es progresiva. Agregamos a eso. O sea que esas son las dos palabras que hay que tener en cuenta. Clave y característica de esta enfermedad. Es decir, va llevando irreversiblemente a la muerte. ¿Y qué es lo que se está mostrando la tendencia actual? Que afecta a ambos sexos. Cuando yo era estudiante de medicina, generalmente nos decían que prevalecía en los varones. Pero actualmente, debido al comportamiento de las sociedades, es decir, que se está fumando más y las mujeres son las que están, digamos, aumentando su consumo de tabaco, entonces también es una enfermedad que se está viendo actualmente también en las mujeres. Como se ve actualmente, las progresiones están indicando que en 10 años aproximadamente 30% más de muertes habrá en el mundo por esta patología. En los próximos 10 años en los próximos hay 10, una proyección de 30% más. Sí, Terrible. de aumento de la muerte, aún con las terapias actuales. Terrible. ¿Factores de riesgo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, doctora? Sí, está bien ya tipificado el principal factor de riesgo, que de alguna manera ya lo cité, y que es el humo del tabaco, el tabaquismo. Y aquí me voy a detener diciendo que no solamente el tabaquismo activo, es decir, aquellas personas que prenden un cigarrillo y lo fuman, sino también a la luz de los estudios realizados últimamente, también el tabaquismo pasivo, es decir, quienes inhalamos el cigarrillo encendido por un tabaquista. Secundariamente se conocen de otros factores de riesgo, como ser sobre todo el humo de leña. En nuestro país todavía vamos a ver que sobre todo en zonas rurales hay personas que cocinan sobre todo en lugares cerrados y se genera mucho humo, pues la aspiración de ese humo también ocasiona EPOC. Y de hecho hemos visto en la consulta a través de los años mujeres que tienen EPOC y nunca han fumado, y resulta que uno indagando descubre con ellas que son personas que cocinan a leña en lugares cerrados. También está descrito lo que generan los calefactores cuando también, aunque no cocinan, pero están generando, ¿verdad?, con combustibles sólidos para calentar sus viviendas.
Secundariamente tenemos otras causas citadas también, la contaminación ambiental, lo que se generan por los, digamos, por los caños de escape, la polución ambiental, la polución ambiental por el tráfico. Por el tráfico, ¿verdad? O en los lugares de trabajo, si son esos lugares en los que hay gases irritantes, partículas irritantes, todo eso también está descrito. Esas emisiones también forman parte de... También está descrita en la literatura médica. ¿Hay alguna tendencia hereditaria en esto? Y la segunda, si dentro del fumador pasivo, al cual existe alusión, los niños que están siendo concebidos dentro del vientre de la mamá, fumadora, activa o pasiva, corren el riesgo de en el futuro sufrir esta enfermedad. Bueno, en realidad tu primera pregunta, lo que pudiera decirte es que no está descrito que haya una tendencia genética, un terreno genético. Básicamente es estar expuesta a las situaciones de riesgo que te cité. Lo segundo, un niño, sería en este caso un fruto de la concepción, ¿verdad? En el vientre materno, lo que sí está demostrado, no precisamente el EPOC, pero sí, porque para que se desarrolle el EPOC se necesitan muchos años, pero sí, el tabaco por ser inhalado sí ejerce efecto en los niños, como que, por ejemplo, puede haber incluso malformaciones genéticas, pudieran nacer con bajo peso, pudieran nacer con, digamos, con factores para tener asma. Todo eso influye, el humo del tabaco influye definitivamente, pero no precisamente dando EPOC. Te pregunté por qué va a comenzar con el asma y como después las drogas de inicio en los niños son el tabaco y el alcohol, posiblemente haya una propensión. Sí, posiblemente y sobre todo, ¿verdad? Si tienen padres o ellos están fumadores, sí, ¿verdad? O están en un círculo donde constantemente, digamos, la publicidad es fumar. Y me tengo que ir a la pausa, doctora. Y todavía seguimos teniendo publicidad de tabaco en la televisión y en los medios. Tristísimo, ¿no? Vamos a ir a la primera pausa y retornamos enseguidita, señor director. Medicina del Nuevo Milenio, programa declarado de interés para salud pública por el Ministerio de Salud Pública y de interés educativo por el Ministerio de Educación. Entra al mundo de las mami felices con la leche Crecimiento Trébol para verlos crecer sanos y fuertes con más sabor y energía y el cariño de siempre. Crecimiento que alimenta, vida sana que disfruta. Más hierro, más vitamina, más sabor para mayores de 1 año. Vida sana Trébol para crecer, crecer y crecer. Con calidad cooperativa Shortizer. Doctora María Elena Marín, ¿cuáles son los síntomas del EPOC? Esto es muy importante y creo que de alguna manera la sociedad no la desconoce, pero te voy a describir. Una de las características es la dificultad para respirar, que generalmente el paciente habla como un ahogo, una falta de sensación de aire, que no puede respirar. También se puede agregar expectoración y sobre todo aquella persona que está tosiendo constantemente. Es lo que la gente conoce comúnmente como tos del fumador. Esa tos del fumador, ¿qué está hablando? Que ya se está instalando la bronquitis crónica. El paciente tose y tiene sus pequeñas expectoraciones. La otra característica a medida que va progresando la enfermedad, porque hay que entender que la enfermedad va teniendo etapas. En todo momento estamos diciendo que esto es una enfermedad que va empeorando y se agregan a los síntomas que recién dije, que ya empieza a presentar problemas para su actividad cotidiana. Subir unos pocos escalones
le produce esa sensación de falta de ahogo. O llevar algo, por ejemplo, una maleta o lo que te imagines que tenga ese peso, no lo pueden hacer. A pesar de que sean varones que de contextura física importante, están empezando a comportarse como inválidos pulmonares. Va progresando y el paciente ya te dice, no puedo bañarme, la dificultad respiratoria que presenta es tremenda, o el hecho de peinarse, esto no pueden hacerlo, o te diría, preparar la comida, vestirse se va convirtiendo, digamos, en toda una tarea titánica por la dificultad respiratoria que presenta el paciente. Se ve también que hay 1/3 aproximadamente de los pacientes que pueden ir presentando una pérdida de peso, van perdiendo masa muscular. Cuando está muy, digamos, ya muy avanzada la enfermedad, ya afecta al corazón y presentan insuficiencia cardíaca. Entonces el paciente consulta porque dice, se me hinchan los pies. Eso que está hablando, agregándole a la tos, la expectoración, la dificultad respiratoria, ya empiezan a tener insuficiencia cardíaca. Son tres palabras que utilizaste a lo largo de la entrevista que fueron las que me interesaron. Irreversible, progresiva y ahora empeora, ¿no? Sí. Una cuestión que empeora. ¿Cuándo decís que es el momento en el que la persona, el momento más importante que no debe dejar pasar como desapercibido? ¿Cuál es el momento para el síntoma? Y en realidad cuando empiezan a sentir esa dificultad respiratoria o cuando ya están tosiendo, que ya se convierte incluso como antisocial el estar tosiendo, ellos tienen que consultar porque eso es algo anormal. Ese es el momento de consultar. Porque ahí, ¿qué es lo que va a buscar el médico? Diagnosticar por qué tose, por qué tiene dificultad respiratoria. Y probablemente si ese paciente fuma, ¿qué es lo primero que va a pensar un médico? Tengo que investigar si este paciente no tiene EPOC. Es muy conocido en el ambiente médico. Ya me voy a ir al diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico firme, pero sé que es la semana del EPOC. Y me gustaría saber si todos estos temas van a ser difundidos para que la gente sepa. Sí, la semana del EPOC realmente la vamos a estar trabajando en noviembre, del 12 al 17 de noviembre. Y digamos que los targets son varios, tanto conferencias para médicos con actualizaciones, también charlas para el público general. Incluso este año ya estamos más ambiciosos, empezar a extendernos al interior. Todo esto se está encargando la Sociedad Paraguaya de Neumología a través de su comité científico justamente de EPOC, porque es una patología muy prevalente, como expliqué. Entonces incluso hay su comité científico, pero no solo en Paraguay, en distintas partes del mundo. Tal es así que esto es parte de un movimiento mundial, que es la Semana Mundial del EPOC. Doctora, diagnóstico firme de EPOC. Bueno, básicamente, sospecha clínica. El paciente dice, fumo y sobre todo, ¿cuándo es la etapa de inicio? La adolescencia. Paciente 40 años para arriba, probablemente es la etapa en que más estamos diagnosticando EPOC. A eso se adiciona la espirometría. ¿Qué es lo que va a mostrar la espirometría? Esa obstrucción al flujo de aire que es irreversible. Entonces se pide espirometría con prueba postbroncodilatadora, es lo que va a pedir el médico para certificar el diagnóstico de EPOC. ¿Tratamiento? El tratamiento básicamente, el que fuma, lo primero que le vamos a decir es dejar de fumar, es importante. Recordar que es una patología cuyo tratamiento no va a curar, sino qué es lo que procura el tratamiento, que ese avance se lentifique, esa progresión sea más lenta, que el paciente experimente un poco menos de síntomas, sobre todo ese ahogo que está teniendo, y de tal manera tener una vida relativamente normal, llevando ciertas actividades, sus actividades cotidianas. De lo contrario, se va convirtiendo, como dije, en un inválido pulmonar. ¿Los broncodilatadores ayudan? Sí, ayudan, dependiendo sobre todo de la gravedad del EPOC. Generalmente, realmente la batería que actualmente se utiliza es empezar con los broncodilatadores, pueden o no ir adicionándose, por ejemplo, corticoides por vía inhalatoria o broncodilatadores tanto de corta como de acción prolongada. Hay situaciones en las que incluso hay que agregar oxígeno en permanencia. Todo depende del estado de EPOC del paciente. No es lo mismo un EPOC al inicio, un EPOC bien instalado o un EPOC ya al final.
Y que muchas veces se tiene que terminar en un trasplante, ¿no? Muchas. Hay ocasiones, pero te cuento que en Paraguay no hacemos trasplante. No, y por acceder al trasplante, llámese Argentina, es una larga lista y acceder a eso es aún mucho más difícil. Doctora, quiero agradecerte por haber estado y compartido con nosotros esta jornada. Muchísimas gracias por invitar, Eduardo. Gracias a vos. Medicina del Nuevo Milenio fue una presentación de